Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos aquellos hermanos que se reúnen cada domingo para escudriñar la Sagrada Escritura. Saludo hasta Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y hasta donde llegue esta señal de este video. Saludo muy especial para este tiempo que la humanidad celebran el tiempo navideño. La Navidad la celebran muchas personas en el mundo. Sabemos que Cristo, nuestro Salvador, no nació para esta fecha de diciembre, ¿no? Como ya hemos enseñado anteriormente en otro estudio, hemos explicado, es una fecha que fue tomada por Constantino y que transforma las fiestas paganas en cristianas. Pues todos cristianos debemos estar claros y debemos celebrar siempre la Navidad. Debemos celebrar la Navidad, pues celebramos siempre a nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, el que nos compró a precio de sangre para que podamos estar juntamente con Él y por la eternidad. Somos parte de esa iglesia, de esa novia que el Señor viene muy pronto a buscar. Así que, hermano, todo cristiano debe aprovechar y seguir predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas. La palabra de Jesucristo son claras, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Todo cristiano debe celebrar siempre, siempre la Navidad. No es en el sentido pagano como lo celebran muchas personas, como que son fiestas solamente, o que son intercambio de regalo, o a ver quién es el mayor dador, o a ver quién es el que dona. No, estas celebraciones no son el objetivo. El objetivo es recordar la llegada de ese Mesías, nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Redentor. Él está ahí esperando que entremos, pues Él nos ha abierto la puerta para llegar al cielo. Así que, hermano, sin más preámbulo, tú sabes que este es un canal que no es de fines de lucro. Aquí no lucramos con la palabra de Dios. No te vendemos nada, no te pedimos que nos mandes dinero. Lo que nos interesa es que escudriñemos la Sagrada Escritura tal cual es, de forma literal, no dando interpretaciones privadas. Tratamos de explicarte verso por verso, y estamos en este estudio del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que ya llevamos 37 partes. Hoy tenemos el título El juicio ante el gran trono blanco. Es un tema muy interesante. Así que toma tu libro de apunte, anótalo, hermano, y concentrémonos en este estudio. Comencemos. El juicio del gran trono blanco. El juicio que se describe en este pasaje es el último de toda una serie de juicios que tendrán lugar en el futuro. A diferencia de los otros juicios, los cuales ocurren antes del milenio y tienen que ver con los justos, este juicio tiene un lugar al final y tiene que ver con los impíos. Busquemos rápidamente ahí lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, en el verso 11, la cual dice así: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, ¿no? El cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Ahora, hay varias referencias bíblicas que indican que los cielos y la tierra, tal como ahora existen, van a ser destruidos. Esto lo confirma este versículo, cuando dice que ante la presencia del gran trono blanco huyeron la tierra y el cielo. De especial importancia en cuanto a esto es el siguiente pasaje que describe 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3, del verso 10 al 13, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán?
Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Aunque en el pasaje de Apocalipsis no se identifica al que está sentado en el trono, es lógico asumir que es Dios definitivamente, específicamente Jesucristo. El mismo Jesucristo en persona, tal cual lo indican los pasajes que afirman que Él es a quien el Padre le ha dado la potestad de jurar. Ahora, busca ahí y anota Mateo 25:31, que dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién está sentado en el trono? Esta es la respuesta. Juan 5:22 también anota ahí. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí está claro. El trono visto por Juan es un trono dispuesto para la celebración de un juicio. A este punto, ya todos los grupos de justificados han sido juzgados. Por lo tanto, los que están a punto de comparecer ante el trono blanco son los impíos de todas las épocas. Dice así Apocalipsis 20:11: vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Pues este es el juicio que se denomina aquí el juicio ante el gran trono blanco. Estamos leyendo de Apocalipsis capítulo 20, de los versos 11 al 15. Después de que el diablo fuera juzgado, le toca ahora el turno a los hombres rebeldes que le siguieron, pero no solo a ellos, porque como veremos a continuación, todos los 5 versos resucitarán a fin de comparecer ante Dios en el gran trono blanco. Es realmente un pasaje muy serio y trágico, porque será un juicio definitivo ante el más alto tribunal que se pueda encontrar en todo el universo, y por lo tanto su veredicto será inapelable. Pasemos a describir lo que es el gran trono blanco. Juan comienza describiendo una escena que por su majestad y solemnidad le causa una fuerte impresión. Dice así: y vi un gran trono blanco. Aunque lo que sin duda hacía grande a este trono era la majestad del juez que lo ocupaba, y la importancia y la trascendencia de las decisiones que en él se tomaban. En cuanto al color blanco del trono, una vez más, debemos pensar en que es usado como un símbolo de la santidad, pureza y justicia que en él se manifestaba. Ahora bien, ¿quién era el que estaba sentado en él? En el versículo ya lo leímos anteriormente. Se nos dice que los que comparecían ante el gran trono estaban de pie ante Dios. Dice así lo que leímos. Por lo tanto, debemos concluir que el juez es Dios mismo. Sin embargo, otras partes de la Escritura sabemos que hacen referencia a este juicio, en donde el juez es el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Puedes buscar y anotar ahí Mateo 25, del verso 31 al 46, también Juan 5:22, el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42, Hechos 17, del 30 al 31, Romanos 2:16. También puedes buscar 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Y vemos qué es lo que nos dice Mateo al respecto. Dice así el libro de Mateo en el capítulo 25, del 31 al 46. Si lo podemos leer y búscalo ahí rápidamente en la Biblia. Mateo 25, del 31 al 46 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos
Le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así lo leímos en Juan 5:22. Miremos lo que dice el libro de los Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepiente, por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Eso queda en el libro de los Hechos, capítulo 17, del verso 30 al 31. Definitivamente es Jesucristo quien juzgará. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así lo dicta el libro de los Romanos, capítulo 2, verso 16. Pablo en su carta a Timoteo deja en claro quién será el que juzgará a los vivos y a los muertos. Así dice 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La presencia del que está sentado en el trono es tan impresionante que delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ponte a pensar, van a ser destruidos. Ahora bien, si resulta que no se encontró lugar para la tierra y el cielo, lo más probable es que fueran completamente desaparecidos, van a ser destruidos totalmente, porque dice que serán desde los elementos, a la misma partícula, el átomo, desde el átomo que forma las cosas, van a desaparecer los elementos. La desaparición total de la antigua creación es necesaria para luego crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Búscalo ahí, Apocalipsis 21, verso 1. Recordemos que no solo el hombre fue afectado por el pecado, sino que la misma creación recibió también la maldición de Dios por su culpa. Esta es la razón por la que debe ser totalmente destruida. Por lo tanto, si en este momento ya no existen los cielos y la tierra, entonces debemos suponer que el gran trono blanco debe estar situado en algún sitio fuera de nuestro mundo, probablemente en el cielo. En Apocalipsis 20, del 12 al 13 dice así: vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños. Esa es esta parte importante. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Habla ya de dos libros, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, otros dos personajes, la muerte y el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los muertos van a resucitar para comparecer un juicio. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados entonces? Aquí entonces ahora la atención de Juan se dirige hacia los que estaban delante del trono. Así lo dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Todo ante Dios de pie. ¿Quiénes son las personas a las que se hace referencia aquí? Entendemos que son muertos espirituales, es decir, inconversos. Todos ellos resucitarán para comparecer ante el trono de Dios. Creemos que entre ellos no habrá creyentes, porque estos ya habrán resucitado en la primera resurrección, ya sea en el arrebatamiento o al comienzo del milenio.
Pero sabemos que en el arrebatamiento, ¿quiénes son los que van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Eso sí lo sabemos. También en la segunda venida, en el momento de la segunda venida, va a haber una resurrección, donde van a resucitar ¿quiénes? Los que mueren durante la gran tribulación. El resto que no resucita, resucitará después del milenio. Estemos claros en eso. Notemos que no habrá distinción de clases sociales en ese momento, sino que allí estarán por igual grandes y pequeños. Todas las distinciones que el hombre hace en este mundo serán eliminadas ante aquel que no hace acepción de personas. Anótalo ahí, Romanos 2:11. Y anota 1 Pedro 1:17. Tanto unos como otros son responsables ante Dios. Ya sabemos que nuestra sociedad actual siempre pone énfasis en determinadas clases sociales, como los políticos y los gobernantes, ¿verdad? También en cierto tipo de pecados, como los asesinos, los violadores, los pedrastas, los ladrones. Pero en el juicio de Dios, todos comparecerán por igual. Aquí no hay preferencia por ninguno. Es claro que Dios no hace acepción de personas, y así lo leemos como lo acabamos de citar en el libro de Romanos capítulo 2 verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pedro deja en claro también que Dios no hace distinción aquí. Dice 1 Pedro capítulo 1 verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El hombre, a través de todos los tiempos, ha hecho diversas divisiones, cantidades de divisiones, distinciones de clases sociales, razas, económicas. Pues para Dios no hay. Ante Dios todos somos iguales. No hay distinción para Dios. Ante Dios somos iguales todos. En Apocalipsis 20, leemos en el verso 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Mire? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La expresión grandes, pequeños, la cual también aparece en otro pasaje de Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 11, 18, Apocalipsis 13, 16, Apocalipsis 19, 5, Apocalipsis 18. Indica que lo que se presentan ante el trono provienen de todos los estratos de la sociedad, sin distinción de ninguna clase. El hecho de que está de pie ante Dios significa que ahora van a ser sentenciados por Él. El juicio se realiza sobre la base de que unos libros fueron abiertos, junto a los cuales otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida. Lógicamente, este libro es el registro de los salvos. Los otros libros son el registro de las obras hechas por los que van a ser juzgados. Juan nota que están de pie, y lo que probablemente implica que están a punto de escuchar el veredicto divino sobre la causa abierta sobre ellos. Satanás ha engañado a los pecadores haciéndoles creer que pueden vivir como les dé la gana, sin tener que dar cuentas a nadie. También les ha hecho pensar que no habrá un castigo futuro, tal como lo dijo a Eva en el huerto del Edén, que no moriréis. Génesis 3:4. Pero todo esto es mentira, tal como los hombres tendrán ocasión de comprobar por sí mismos al final de su vida. En realidad, será el juicio final para toda la humanidad. Pero Dios nunca ha dejado de ejecutar sus justos juicios a lo largo de toda la historia. El diluvio, la torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas sobre Egipto, la cautividad de Israel, las ruinas de Babilonia o la destrucción de Jerusalén son solo unos pocos ejemplos de estos juicios. Pero todos estos juicios no anulan la necesidad de un juicio futuro y final. No toda la maldad de los hombres ha tenido su justa retribución en esta vida. Por el contrario, muchos hombres malvados han disfrutado de poder y bienestar durante toda su vida. Este ha sido uno de los grandes problemas de los creyentes durante siglos, porque parecía que la justicia divina quedaba
entredicho. Pero la justicia perfecta de Dios se va a manifestar en este día del juicio final. ¿Sobre qué base van a ser juzgados estos? Entonces, el juicio comienza abriendo los libros. Así dice la palabra de Dios, y los libros fueron abiertos. Ahora bien, ¿a qué libro se refiere? Debemos notar que se menciona aquí dos clases de libros. Por un lado, un libro en el que están registradas todas las obras humanas. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así dice la palabra de Dios. No hay nada que se pueda esconder de los ojos de Dios. Y Él tiene constancia de cada cosa que hemos pensado, dicho o hecho. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en cuanto a este juicio. Ya lo habíamos mencionado en Romanos 2:16. Así dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Cada uno de nosotros vamos escribiendo ese libro por cada decisión y acción que tomamos en nuestras vidas. Todo lo que hacemos está siendo anotado. Si vas a ser juzgado y no fuiste digno de entrar al reino de los cielos, no vas a aparecer en ese libro de la vida. Y tus obras, todas las cosas malas que hiciste están siendo anotadas. Pero luego, dice la palabra de Dios, cuando se abrieron estos libros, pero luego hay un segundo libro, y al que estoy haciendo referencia, el libro de la vida. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí están escritos los nombres de quienes creyeron el evangelio y tienen vida eterna. Por eso se le llama el libro de la vida, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 17:8. O también se le llama el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 13, verso 8, Apocalipsis 21:27. En este segundo libro será abierto para que las personas comprueben que sus nombres no están inscritos en este libro y que por lo tanto no han creído en la obra de Cristo a favor de ellos. Ahora bien, no hay cierta incompatibilidad entre ambos libros. Por un lado, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida cuando creemos en Cristo, pero por otro lado, en el primer libro los nombres son juzgados, los hombres son juzgados según sus obras. ¿Cuál es la base de este juicio? ¿La fe o las obras? En la Biblia podemos encontrar las dos verdades. Por ejemplo, se enseña en ocasiones que el juicio se basará en las obras. Mateo 16:27, Romanos 2, del 5 al 11. Pero también se nos dice que para ser salvo es necesaria únicamente la fe. Así lo buscamos en el libro de Juan 3:16, Juan 5:24. Ambas verdades son complementarias, porque según el razonamiento bíblico, lo que hacemos pone de manifiesto lo que somos. Pero puede que haya dos libros por otra razón. Cuando se abre el libro de las obras, no habrá duda que todos los hombres merecen la condenación. Pero será necesario abrir también el libro de la vida para ver si esa persona creyó en Cristo y aceptó que Él pagará en la cruz por sus malas obras. Ya que Apocalipsis 20:13 dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El Hades, también conocido como el Seol o Sheol, es el estado intermedio de los impíos entre la muerte física y el juicio. Por esta razón, algunos creen que estos nombres se refieren a la tumba. De cualquier forma, estos nombres nunca se utilizan con referencia al estado o el lugar de condenación eterna. Por lo tanto, no corresponden al lago de fuego o al infierno, el cual sí es el destino final y permanente de los condenados. El hecho de que el mar entregó los muertos que había en él confirma que todos los impíos muertos serán resucitados sin importar en qué condiciones murieron ni dónde fueron a parar sus cuerpos. A pesar de que estas personas se presentan como todo un grupo ante el trono, al momento del juicio mismo, ellos son juzgados cada uno según sus obras. Cada uno individualmente tendrá que rendir cuenta a Dios por lo que haya hecho, y lo que cada uno haya hecho estará registrado en aquellos libros. Los muertos
son resucitados para que puedan comparecer ante el tribunal de Dios. Y este no es lo mismo que hablar del tribunal de Cristo, que es otro juicio, que no es de condenación, sino de entrega de galardones. Pero aquí estamos en el tribunal del trono blanco, que es la condenación a todos aquellos que no creyeron en Cristo. Los creyentes que ya habían resucitado anteriormente, pero ahora les toca el turno a los inconversos. El mar entregó, dice la palabra de Dios, los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Nadie será excluido en la resurrección. La idea es la de un juez que cita a alguien para comparecer a un tribunal y no puede negarse a hacerlo. No hay escapatoria posible. Se hace referencia al mar que tantas vidas se ha tragado y también a la muerte y el Hades. Estos dos últimos aparecen juntos con frecuencia en la Biblia como una pareja inseparable. ¿Quién? La muerte y el Hades. La muerte se refiere probablemente a la tumba, el lugar donde están los cuerpos muertos, y el Hades se describe el reino de los muertos. Ahora se unen los espíritus con los cuerpos. Dice el libro de Apocalipsis 20:13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades son destruidos. Me dice estos dos enemigos grandes, la muerte y el Hades. Una vez que la muerte y el Hades han devuelto a todos los muertos, su tarea ha sido cumplida y son lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Con esto mismo coincide el apóstol Pablo cuando dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26 lo dice así. 1 Corintios 15:16. Tanto la muerte como el Hades son fuerzas malignas, producto del pecado, por lo tanto, son arrojadas al mismo lugar donde ya estaba la bestia, el falso profeta y el diablo. Así lo puedes buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 19:20, Apocalipsis 20:10. En toda la Biblia, la muerte física se presenta como una calamidad aborrecible, el la justa retribución a la rebeldía humana. Pone al descubierto la enorme miseria a la que llega el hombre pecador, mientras se enseñorea del hombre es la mayor y la más temible de sus desgracias. Es por esta razón que debe ser destruida. Ninguno de los que se presentan a este juicio es absuelto, cada uno es hallado culpable y merecedor de ser lanzado al lago de fuego. El fundamento para este veredicto es que ninguno de ellos se halló inscrito en el libro de la vida. Esto pone en evidencia el hecho de que no importa qué cantidad o tipo de obras estén registradas en esos libros, si la persona está inscrita en el libro de la vida, no será sentenciada. Pero lógicamente, si estos hubieran estado inscritos allí, entonces no habría tenido que comparecer a este juicio. La realidad de la condenación eterna no aparece solamente en este pasaje de la Escritura. De hecho, el Señor Jesús habló de esto en repetidas ocasiones durante su ministerio terrenal. Búscalo ahí en Mateo 13:42, Mateo 25:41 y Mateo 46. En Mateo 13, del verso 41 al 42, dice así la palabra de Dios: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y en el verso 42 dice: y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. En el mismo libro de Apocalipsis se anuncia que los que reciban la marca de la bestia durante la gran tribulación irán al castigo eterno. Ellos no tienen escapatoria. Aquel que se marque, ya no hay vuelta para atrás, está condenado automáticamente. Él ya tiene su boleto para el lago de fuego. En Apocalipsis 14, del 9 al 11, dice así: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La palabra de Dios es clara. Dice así en Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Estas palabras son muy importantes y son duras, hermano. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el destino eterno de los pecadores. La muerte física en la tierra es temporal y es considerada aquí como la primera muerte, pero el lago de fuego es definitivo y eterno. Esta es la muerte segunda. Esta segunda muerte tiene lugar después de la resurrección. Por lo tanto, los hombres volverán a tener su cuerpo, pero estarán muertos, porque estarán separados eternamente de Dios. Esta resurrección para condenación, de la que también habló el Señor Jesucristo en Juan 5:29, será terrible. Los hombres recibirán cuerpos que le durarán para siempre, pero cuerpos pecaminosos, sujetos al dolor y al sufrimiento. Como hemos visto, su destino final será ¿qué? El lago de fuego. Y el que no se halló inscrito, dice la palabra de Dios, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Allí estará en compañía de ¿qué? De los demonios, sin posibilidad de salir de él. Todo esto resulta sobrecogedor. Notemos de paso que aquí, como el resto de la Biblia, no se habla de ningún lugar intermedio, como el purgatorio inventado por la Iglesia Católica. Ellos hablan de un purgatorio. Aquí en la Sagrada Escritura, en la Biblia, no habla nada de eso, así que es una falsa doctrina. Es para engañar a la gente. También se contradice claramente la enseñanza de los testigos de Jehová, que sostienen que la muerte acaba con la existencia de los incrédulos y que por lo tanto no hay ningún infierno. Oiga, señores, si Jesucristo fue el que habló más del infierno y está advirtiéndole a la gente de donde el gusano no muere, donde el castigo es eterno, donde el dolor, el sufrimiento es eterno para la eternidad. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En resumidas cuentas, entonces, la Biblia reduce el destino eterno de los seres humanos a dos posibilidades: la eternidad en la gloria y el gozo del Señor, o la eternidad o la angustia y los dolores del infierno. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así lo dice Mateo 25:41. El juicio del gran trono blanco se describe en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, como lo estamos estudiando en este momento. Y es el juicio final antes de que los perdidos sean echados al lago de fuego. Sabemos por Apocalipsis capítulo 20, del 7 al 15, que este juicio tendrá lugar después del milenio y después que Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Los libros que son abiertos, que puedes buscarlo ahí en Apocalipsis 20, 12, contiene registros de las acciones de todos, tanto si son buenas como malas, porque Dios conoce cada cosa que se ha dicho, hecho o aún pensado, y Él recompensará o castigará a cada uno de acuerdo a ellos. Anota ahí el libro de los Salmos 28:4, Salmo 62:12, puedes anotar ahí Romanos 2:6, puedes buscar ahí Apocalipsis 2:23, Apocalipsis 18:6, Apocalipsis 22:12. Al mismo tiempo, también se abrirá otro libro, que es el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Este es el libro que determina si una persona heredará la vida eterna con Dios o recibirá el castigo eterno en el lago de fuego. Aunque los cristianos son tenidos como responsables de sus actos, ellos son perdonados en Cristo y su nombre fueron escritos ¿dónde? En el libro de la vida desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8. También sabemos que el Espíritu, también, o sea, que la Escritura nos habla así también, que este juicio donde Jesús juzgará a los muertos de acuerdo a sus obras. Apocalipsis 20:12, y que todos aquellos cuyo nombre no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. El hecho de que habrá un juicio final para todos los hombres, tanto creyentes como no creyentes,
Es claramente confirmado en muchos pasajes de la Escritura. Cada persona comparecerá un día ante Cristo para ser juzgada por sus obras. Mientras que está muy claro que el juicio del gran trono blanco es el juicio final de Cristo, los cristianos no están de acuerdo a veces en cómo se relaciona a otro juicio mencionado en la Biblia y en cuanto a quiénes exactamente serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Muchos cristianos creen que las escrituras revelan 3 diferentes juicios por venir. El primero es el juicio de las ovejas y los cabritos, o el juicio de las naciones, como he visto en Mateo capítulo 25 del 31 al 36. Ellos creen que tendrá lugar después del periodo de la tribulación, pero antes del milenio, y que este es para determinar quién entrará en el reino milenial. El segundo es el juicio de las obras de los creyentes, frecuentemente referidos como el tribunal o Bema, el tribunal de Cristo, según de Corintios 5:10. Ahora, tiempo durante el cual los cristianos recibirán grado de recompensa por sus obras o servicios a Dios. El tercero es el juicio del gran trono blanco, el final del milenio. Esto es al final ya. Apocalipsis 20 del 11 al 15, el que estamos estudiando. Y es el juicio de los incrédulos en el cual ellos serán juzgados de acuerdo a sus obras y sentenciados al castigo eterno en el lago de fuego. Otro cristiano cree que todos estos 3 juicios, como se ven en Mateo 25 del 31 al 36, 2 Corintios 5:10 y Apocalipsis 20 de 11 al 15. Muchos otros cristianos creen que hablan del mismo juicio final y no de 3 juicios separados. En otras palabras, aquellos que sostienen esta opinión creen que el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20 del 11 al 15 será el tiempo para que los creyentes e incrédulos sean igualmente juzgados. Aquellos cuyo nombre se encuentren en el libro de la vida serán juzgados por sus obras para determinar la recompensa o pérdida de recompensa que ellos obtendrán. Y aquellos cuyo nombre no se encuentren en el libro de la vida serán juzgados de acuerdo a sus obras para determinar el grado de castigo que recibirán en el lago de fuego. Aquellos que sostienen esta opinión creen que Mateo 25 de 31 a 46 es otra descripción de lo que tendrá lugar en el juicio del gran trono blanco. En Apocalipsis 20 de 11 a 15. Las ovejas, o sea los creyentes, entrarán a la vida eterna, mientras que los cabritos incrédulos serán lanzados al castigo eterno. Mateo 25, 46. Cualquiera que sea la opinión que tenga uno sobre el juicio del gran trono blanco, es importante nunca perder de vista 3 hechos importantes concernientes al juicio o juicio venidero. Número 1, que Jesucristo será el juez. Número 2, que los incrédulos serán juzgados por Cristo y que ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. La Biblia es muy clara en que el incrédulo está acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Y que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, verso 6. Y número 3, que los creyentes también serán juzgados por Cristo, pero puesto que la justicia de Cristo le ha sido imputada y sus nombres están escritos en el libro de la vida, ellos serán recompensados y no castigados de acuerdo a las obras que hicieron. Busca ahí el libro de Romanos 14 del 10 al 12. Es muy claro en cuanto a que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De esta manera hemos estudiado el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Después de los eventos recién anunciados, al final llegará rápidamente. Y no se menciona nada más antes de la aparición de Cristo para juzgar al mundo. Este será el gran día. El juez, el Señor Jesucristo, se vestirá de majestad y terror. Las personas a juzgar son los muertos, pequeños y grandes, jóvenes y viejos, bajos y altos, pobres y ricos. Ninguno es tan malo, pero tienen algunos talentos que explicar.
y ninguno tan bueno como para evitar tener que darle cuenta a Dios. No solo aquellos vivos en la venida de Cristo, sino todos los muertos. Hay un libro de recuerdos tanto para bien como para mal, y el libro de la conciencia del pecador. Aunque anteriormente era secreto, este libro se abrirá. Cada hombre recordará todas sus acciones pasadas, aunque hace mucho que olvidó muchas de ellas. Se abrirá otro libro, el libro de las Escrituras, la regla de la vida, representada el conocimiento del Señor, de su pueblo y su declaración de su arrepentimiento, fe y buenas obras, mostrando las bendiciones del nuevo pacto. Por sus obras los hombres serán justificados o condenados. Él probará su principio por sus prácticas. Los justificados y absueltos por el Evangelio serán justificados y absueltos por el juez, y entrarán a la vida eterna, sin tener nada más que temer de la muerte, el infierno o los hombres malvados, porque todo esto se destruyen juntos. Esta es la segunda muerte, es la separación final de los pecadores de Dios. Que sea nuestra preocupación ver si nuestras Biblias nos justifican o condenan ahora, porque Cristo juzgará los secretos de todos los hombres según el Evangelio. Hasta aquí, hermano, es el estudio del día de hoy. Importante que estemos claros en esto del gran juicio final. Este es el último juicio. Se dará al final del milenio, del gobierno milenial de Cristo en esta tierra. En ese momento comparecerán todos aquellos impíos, incrédulos, que no creyeron en Cristo, que persiguieron a cristianos, que se dedicaron a hacer maldades y a mortificar la vida a los cristianos, a los verdaderos. En ese momento resucitarán el resto de todos aquellos que no habían resucitado, todos los muertos, comenzando desde el principio de la creación, desde que el hombre está aquí en esta tierra. Busquemos cada día más de Cristo, busquemos más de Dios, escudriñemos más la Sagrada Escritura, compartamos la palabra de Dios. Aprovechemos estos tiempos que el mundo está celebrando el nacimiento del Mesías, de Yeshua. Aprovechemos, aunque sabemos que no es la fecha real, pero aprovechemos para compartir el amor de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Que todos pasen tranquilos en sus hogares, compartiendo con sus familiares, y que la sangre de Cristo lo proteja, lo cubra, y que el fin de este año que ya se acerca próximo, no sabemos si la próxima semana estemos aquí o no, no sabemos, solamente Él lo sabe. Estaremos aquí compartiendo una vez más las enseñanzas de la Sagrada Escritura, continuando con este libro, el libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Shalom Alejem. Hasta la próxima semana. Aquí estaremos. Y si Cristo no ha venido.